Forma México, Clima y Energía. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Si fuera a estar mal. Gracias, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy buenos días. Bien, bien, gracias a tus órdenes. Gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de que vayamos a una pausa para tener ya espacio suficiente para nuestra charla sin la presión del corte comercial. Últimamente se ha debatido y al parecer el presidente pone como muestra de la inequidad en el manejo de la facturación eléctrica el hecho de que, por ejemplo, los OXXOs, que tienen una gran cantidad de refrigeradores puestos y dispuestos para sus consumidores, para que sus consumidores obtengan esos productos necesariamente frescos para su consumo, que los OXXOs consumen o pagan mucho menos electricidad de lo que pagamos en los hogares de clase media, por ejemplo. Y así como dice, que abusivos, ¿no? Que pagan tan poquito. Pero hay otra razón por la cual no es así tan simple como aparentemente lo ve el presidente y pudiera verlo alguien que no tiene toda la información sobre la mesa. ¿Por qué pagan tan poco esos, digamos, estos centros si la demanda de energía es tan alta, Víctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que ellos no le pagan a CFE por lo que CFE hace para ellos, que es básicamente transmisión y distribución de energía eléctrica. Ellos son parte de una sociedad que llevó a cabo una inversión muy fuerte y generan su propia energía. Entonces, pues yo lo decía, es como querer exigirles que pagaran más, es como pedirle al tortero o exigirle a alguien que le pague al tortero por una torta que no nos hizo solamente porque al vecino sí le hizo la torta, ¿no? Son condiciones radicalmente distintas. Ellos, insisto, invirtieron, pero creo que el presidente debería de preocuparse más porque todos los mexicanos tuviéramos acceso a ese tipo de condiciones y no porque ellos tengan o ellos paguen solamente esta parte a CFE, ¿no? O sea, y vale la pena aquí el ejemplo, si me lo permites, y en exceso de hablar de mi persona. Aquí en el domicilio en donde me encuentro, porque no está en la capital de la República, sino en Morelos, tenemos paneles solares en la azotea. Los tenemos porque el baño de sol es muy generoso a lo largo del año y la verdad es que pensamos que era absurdo tener un recurso que puede contribuir a la generación de energía eléctrica y no aprovecharlo y nos aventamos el paquete que no eran baratos, ahora son más baratos que antes. Ahora son mucho más baratos, pero no eran baratos, pero hicimos un esfuerzo en como 3 o 4 meses y nos apretamos el cinturón y logramos tener 5 paneles, 6 paneles. Entonces, y yo pago menos energía eléctrica que mis vecinos, o sea, sensible. Pero eso no es injusto porque yo también invertí en la generación de energía eléctrica limpia, que entrego, o sea, no consumo mi energía que yo genero, sino la entrego a la CFE y la CFE me la descuenta de mi consumo, ¿no? Es así como opera, ¿verdad? Más o menos así funciona. Digamos que tú tienes un banco virtual de energía con CFE. CFE toma la parte de tu energía que tú no consumes mientras la generas y durante la noche que no tienes generación te la regresa. Entonces así funciona y es algo muy parecido a lo que hacen estas empresas. Por eso no hay una injusticia ahí, pero insisto, lo que debería de buscar el presidente es que todos los mexicanos pagáramos menos, no solamente que ellos estuvieran en estas condiciones, ¿no? O sea, te molestamos y te agradezco mucho que hayas tomado la gentileza de recibir nuestra comunicación en esta mañana, en este lunes, para que nos explicaras dónde podrían estar los abusos a los que hace referencia el presidente que le molestan tanto, dónde son, cuáles son esos puntos y si tiene razón o no tiene razón, porque nosotros, los ciudadanos de a pie, pues no tenemos conocimiento de cómo funciona la industria eléctrica, el sistema eléctrico nacional y queremos ver por qué el presidente se indigna y hasta dónde puede tener razón el presidente al indignarse porque considera que los privados están siendo abusivos con la empresa productiva del Estado. Dijo, bueno, pues vamos a preguntarle a Víctor Ramírez, que él sí sabe, en lugar de que uno trate de interpretar las palabras o saber qué es lo que quiso decir el presidente. Así, si me lo permites, Víctor, hacemos una pausa y regresamos. Correcto. Muchísimas Sí, gracias. Gracias. Hacemos una pausa, son las 7:02, 7:02. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Iniciamos propiamente una charla muy necesaria con una persona que sí conoce estos asuntos, Víctor Ramírez Cabrera, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía. Muchas veces le agradezco mucho que tengan la gentileza de recibir nuestro llamado a platicar en beneficio de lo que tiene que conocer nuestros televidentes. A ver, dime, Víctor, lo que ha sucedió porque algo pasó en el régimen anterior, donde el gobierno abre la puerta a que los privados generen energía eléctrica. Ese es correcto. Es la reforma eléctrica o energética. Dentro de la eléctrica, abre la puerta a los privados a la generación de energía. Es así, ¿verdad? A ver, estas empresas de las que habló el presidente tienen este tipo de contratos, pero no son producto de la reforma de 2013. De hecho, en 2013 este tipo de contratos se acaban. ¿Qué es lo que sucedió antes de 2013? O sea, con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que ya no se aplica ahora, se intentó buscar a partir de los años 90, del 95 para ser un poco más preciso, que los privados pudieran invertir en generación para mejorar las condiciones del sistema eléctrico nacional. Y una de las formas en las que se permitió fue decir, tú genera energía eléctrica, usa la red para transmitirla y tomas energía eléctrica en donde la necesitas. Pero en especial las plantas renovables, como básicamente los grandes eólicos en Oaxaca, no solamente construyeron su capacidad de generación, sino que invirtieron y donaron unas cantidades millonarias en líneas de transmisión que iban desde Oaxaca hasta Morelos. Y digamos que esa inversión que hicieron de líneas de transmisión ahora se les descuenta en la tarifa y ellos pagan una tarifa más baja de porteo, pero no porque estén en condiciones leoninas o no porque estén abusando, sino porque ellos realizaron una inversión muy, muy fuerte, insisto, para poder hacer transmisión que le donaron a CFE. Entonces, ahora ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos solamente le pagan a CFE transmisión y distribución, que es lo que usan, el costo de operación de transmisión y distribución, y ellos generan en un punto de la red, básicamente con
con turbinas eólicas en Oaxaca y intercambian esta energía con la red. Por eso ellos pagan, digamos así, poco, pero ahora ya también podrían entrar en un mercado eléctrico que es algo totalmente distinto y tener ahorros, bajar el costo de su energía de forma dramática. Y pues es algo que lo ideal sería que todos los mexicanos pudiéramos entrar, no solamente estas grandes empresas que usaron las metodologías que el Estado mexicano les dio en ese entonces, ¿no? O sea, ellos disfrutan, digamos, de un pago diferenciado con respecto a otros consumidores, porque por adelantado aportaron recursos, inversiones que pusieron en manos de las instalaciones de la empresa productiva del Estado. ¿Es correcto así? A ver, la generación, digamos, es ellos mismos mediante una sociedad la hacen. Entonces, la generación no tienen por qué pagársela a ellos a CFE. Claro. Pero la parte de transmisión, ellos la pagan a un costo más bajo porque, como dices, hicieron una inversión previa, ¿no? Fue una inversión muy importante. Pues podemos hablar de $120,000 por lo menos por cada megawatt que instalaron. Estamos hablando de que se instalaron más de 2,000 megawatts en la zona, 2,050 si no me equivoco. Pues es una cantidad impresionante. O sea, los 2,000 por 120,000, ¿no? Ya, ahora, Dólares. eso lo acordaron obviamente con el gobierno federal, acordaron Claro, los términos de eso. Y hay contratos, o sea, fue un contrato realizado en el pasado. claro, se llevó a cabo lo que se llama una temporada abierta para transmisión. Fueron condiciones que impuso el Estado mexicano, no fue condiciones que pidieron los privados, y lo hicieron para poder desarrollar la capacidad eólica y aprovechar el viento tan rico que hay en la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y esas facilidades pasaron a ser parte de la propiedad del Estado. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, pasó a ser parte del Estado, propiedad de CFE, todas las líneas de transmisión que se desarrollaron en ese momento. Los parques de generación siguen siendo propiedad de los privados y lo serán. Pero hay algo muy importante. Este modelo se acaba en 2015 con la reforma. Ya no más empresas pueden hacer ese tipo de modelo, pero ya existe ahora el mercado eléctrico mediante el cual eh, todos los consumidores que consumen igual o más de 1 megawatt pueden acceder y comprar energía, ya no necesariamente CFE, sino a otros privados, y con eso bajar sus costos de energía eléctrica. ¿Y por qué migra la industria? Porque los costos de la propia industria generadora privada son más bajos que los costos de CFE, ¿no? Okay. El Estado, o bueno, el gobierno o los gobiernos mexicanos pudieron haber invertido en la CFE para que generara ese tipo de energía eléctrica. O sea, estuvimos en posibilidades de fortalecer a la CFE con tecnologías y incorporación de tecnologías que pudiera hacerlo competitivo, digamos, en el ramo eléctrico, generando electricidad de bajo costo y limpio. ¿Es correcto? Digo, la oportunidad siempre existió, la realidad es que el Estado mexicano no tenía No. recursos para invertir, y justamente por eso se crea este modelo, y es privado participa y genera cada vez más energía de forma más competitiva, ¿no? Oye, Víctor, ¿y qué? Yo no entiendo qué es lo que le molesta al presidente, hasta dónde el presidente puede tener razón en su posición de calificar incluso de abusivos y de que no va a ser parte de un saqueo. O sea, yo lo noto en el tono emocional que defiende sus ideas, muy molesto. Y yo no sé hasta dónde él realmente o tiene razón o tiene información correcta. Yo dudo que tenga información correcta, pero también yo creo que es una parte ideológica y es una parte, ya estamos en campañas, básicamente, Claro. y él le habla a su gente, no con información correcta. Hay quien ha hecho análisis de las mañaneras y ha determinado cuántas afirmaciones no verdaderas se dan. Aquí no hubo un abuso, lo que hubo fue una forma en la que el propio Estado permitió la participación de privados, y ahora esto al presidente tal vez sin conocerlo le molesta, pero yo creo que como presidente de todos los mexicanos lo que debería de él de buscar es que todos tuviéramos
acceso a formas de ahorrar energía, de promover la instalación de paneles solares, como lo que nos contabas hace un rato, o de ser que más gente pueda, o más empresas puedan participar en el mercado y tengamos costos de energía más baratos, o promover más la participación de privados mediante subastas, que sabemos que en México rompieron el récord mundial de costo de energía eléctrica más bajo. Entonces creo que metodologías las hay, solamente es cuestión de que este gobierno lo dejara hacer. Lamentablemente, desde que entró el gobierno dejó de aplicar la ley de la industria eléctrica y ahora la modificó en lo que yo creo que tampoco va a beneficiar a los mexicanos, ¿no? Ahora, después se molesta, como que aspiraba que fueran los privados al Palacio Nacional, le tocaran la puerta y le dijeran, señor presidente, vamos a negociar. Y los privados se fueron por la parte legal, el defender sus derechos, porque consideran que es inconstitucional la ley. Y eso también irritó al presidente, lo irritó de manera muy importante. El tono que tiene el presidente hoy en relación a lo eléctrico rebasa por muchos sus inconformidades con los privados en muchos otros terrenos y posiblemente todos. O sea, él está verdaderamente está encabritado con este asunto. O sea, ya es un tono emocional muy irritado. Y él esperaba, me da la impresión, Víctor, de que quería que se sentara el señor presidente, vamos a negociar. Sí, yo coincido contigo, pero creo que es una visión fuera del marco legal actual. ¿Qué sucede si tú haces un cambio en la ley y afectas a una empresa? Esa empresa tiene responsabilidades corporativas, no es como que el director de la empresa quiera pelearse con el Estado, sino que es una obligación del director. En otras palabras, es como si alguien, tú fueras administrador de una tienda, ves que te roban y no vas y haces la denuncia. Obviamente vas a presentar una denuncia porque si no, el dueño de la tienda te va a acusar a ti de no estar haciendo lo que debes por defender el negocio, de administración fraudulenta. Era normal que todas las empresas tuvieran que irse al Poder Judicial y a defenderlo, como bien dices, los derechos ya adquiridos, y pues es absolutamente normal. Lamentablemente, creo que el presidente nunca ha participado con la industria privada y no entiende estos términos que son clave, ¿no? Oye, ¿qué tanto más barato es la generación de energía eléctrica por tecnologías limpias como la eólica o la eléctrica? ¿Y cuál de estas dos es más barata en relación a cuánto cuesta generar un kilowatt hora? Que no, yo no sé qué carajos es el kilowatt hora, yo sigo siendo así, para mí es algo así como que, yo lamento mucho no haber ido a los talleres de electricidad en la secundaria. Yo siempre tomé dibujo y ahora me doy un toque en cualquier lado, un toque eléctrico en cualquier lado, pero ¿qué tanto más barata es la energía generada con tecnologías limpias en relación a la quema de combustible, el ciclo combinado? Bueno, hay que decir que esto depende un poco de los costos que tenga la propia industria, de los costos del gas, por ejemplo, que Sí. no es un costo fijo, es un costo variable y dependerá de cuánto cueste el gas, básicamente el costo de un ciclo combinado, pero a mí me gustaría solamente comparar el costo promedio de CFE, por lo menos en el pasado enero. Febrero no lo toco porque tuvo condiciones, el apagón de Texas generó condiciones muy específicas, pero en enero de este año el costo promedio de CFE fue de 1,600 pesos cada megawatt hora. Mientras que el costo promedio de los generadores de energía limpia mediante las subastas fue de 384 pesos. No Fue inventes, 75% más barato. Es correcto. Y eso, o sea, si nosotros nos quedáramos beneficiando a la CFE, tenemos nosotros los mexicanos o el Estado, bueno, el gobierno tendría que subsidiar el consumo de los particulares en la diferencia de 384,600. Es correcto. O sea, o lo pagan los particulares o lo paga el gobierno para que no lo paguen los particulares. Pero, con o sea, no, la salvedad de que si lo paga el gobierno, lo paga con recursos de particulares. El dinero, claro. El gobierno no tiene dinero. Pero claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero el problema es que vamos a poner que el consumo básico no lo va a alterar posiblemente, pero las empresas privadas, las manufactureras, las industrias, el sector comercial, sí tendrá que pagar más caro ese kilowatt hora. Lo tendrán que pagar más caro y eso va a pegar en la competitividad porque finalmente estas empresas no se van a quedar con
con el Claro. incremento de costo, lo tendrían que trasladar a los clientes y lo tendríamos que pagar finalmente todos los consumidores, ¿no? A mí me gustaría que el doctor Elías Micha prendiera su cámara y nos dijera, si estás ahí, Elías, por favor, que ha estado escuchando el matemático, ¿cómo ves esto, no? A ver, tú, doctor, él es matemático, no sé si lo conozcas, Víctor, Elías Micha, estuvo en CONACYT y es así como si, es muy científico y no prende el micrófono de su computadora, a veces se le pasa, porque así son los científicos medios locos que se les va el avión en algunas cosas muy elementales. ¿Cómo ves, Elías, lo que nos dice Víctor? No, bueno, pues es muy interesante. Yo creo que va a ser un tema pues que finalmente se va a tener que resolver judicialmente y además en paneles internacionales, puesto que ya se ha visto que hay ciertas violaciones tanto al TME como a nuestros otros acuerdos comerciales. Si una ley como la de energía eléctrica verdaderamente prevaleciera. Déjame preguntarle a Víctor una cosa que a mí me parece muy importante. Ahora, si en este tono tan irritable del presidente dice, pues voy a la Constitución, ¿no? Porque además empezó a acusar a los jueces, ¿no? Y era previsible que se iban a defender. Ya se defendieron el año pasado con el intento que hizo la Secretaría de Energía. Sabía que iban a ir por el mismo recurso. Ya tenían el antecedente en constitucionalidad, o sea, era obligado ir por la vía legal. Pero ahora, ya se molestó mucho, dice el presidente, pues toco la Constitución. ¿Qué toca de la Constitución? ¿Qué tendría que tocar de la Constitución, Víctor? Tendría que tocar el artículo 25, 28, el artículo 4 de la Constitución, el derecho a un medio ambiente sano, porque esta reforma también afecta asuntos ambientales. Pero el doctor dijo algo que me parece muy interesante, habló de paneles internacionales. Ojalá y no lleguemos a paneles internacionales, porque en el momento en el que lleguemos a paneles internacionales, el Estado mexicano se verá obligado a pagar una cantidad de dinero impresionante por indemnización a las empresas y nos va a costar hasta la camisa llegar a esas instancias. Espero que esto se resuelva en la Corte y no vaya más allá de la Corte, ¿no? Víctor, permítenos volverte a molestar en futuras